Es un maravilloso privilegio que tenemos para reunirnos esta noche juntos. Es realmente especial. Espero que su vida, su semana hasta ahora fue uno que usted puede discernir la mano de Dios guiando tus pasos y obrando en tus vidas. Esta noche tenemos un tema muy importante, un llamado a las armas. Un llamado a las armas. Es un título bien revolucionario. Bien revolucionario nuestro título. Y es porque necesitamos una revolución. Necesitamos una revolución, un nuevo comienzo, una restauración de lo que falta mucho en nuestro tiempo. Entonces, quiero invitar a ustedes para buscar en tus Biblias al libro de Segunda Corintios capítulo 10, versículo 3. Segundo Corintios capítulo 10, versículo 3 al versículo 6. La palabra de Dios dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Una llamada a las armas. Vamos a pedir al Señor ayuda especial antes que comenzamos a estudiar juntos. Oh Padre Celestial, estamos muy agradecidos por este privilegio para reunirnos en esta forma. En diferentes lugares somos, en nuestros diferentes hogares, en diferentes partes del mundo. Pero qué maravilla que podemos estar en tu presencia en este mismo instante y que usted puede manifestar tu presencia donde estamos en este momento. Reunir nuestros corazones así, a través del Espíritu Santo ahora, para que así podamos contemplar y meditar en tu santa palabra. Padre Celestial, pedimos perdón por todos nuestros pecados, pedimos limpieza de nuestros corazones, pedimos que por Jesús usted puede darnos una abertura clara y amplio para contemplar, para entender, para recibir tu santa palabra. Que estas palabras sean las mismas palabras que usted quiere que lleguen a nosotros, las palabras que usted habla, las palabras de vida eterna. Oh Padre, acompañarnos y acompañar mi mente, llenando mi mente con tus pensamientos, mi corazón con tu sentimiento, mi boca con tu palabra y nuestras almas con las palabras de vida. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estamos viviendo en un tiempo bien solemne. Y si estamos siguiendo
los acontecimientos que están pasando con un punto de vista correcto, no hay duda que estamos viviendo en los últimos días de la historia del mundo. Los que tienen sus ojos abiertos pueden ver que estamos en tiempos bien proféticos. Miramos a nuestro alrededor y podemos ver señales proféticos en cumplimiento. La última semana y 2 semanas hubo grandes desastres en Europa, en Alemania, en el Medio Oriente, diluvios grandes. Y también en otras partes hay fuegos, hay sequía grave ahora en California. Y en el mundo, en el mundo moral, podemos ver señales graves. Una semana atrás o 2 semanas atrás, otros hermanos compartir a nosotros un video en YouTube del campo de los LGBT, cantando y advirtiendo los cristianos que ellos van a venir por nuestros hijos. En cada lugar donde miramos, en cada país en el mundo, podemos ver erosiones de la libertad de conciencia. La libertad es casi a punto a desaparecer de la cara del mundo, de la tierra. Entonces, alguien puede preguntar, ¿qué debemos ser? ¿Qué debemos hacer en la luz de lo que está pasando? Los últimos 2 semanas pasamos tiempo estudiando la palabra, estudiando la situación en respecto al impulso del transhumanismo en el mundo. Y tuvimos oportunidad para ver que las mismas tecnologías que el transhumanismo tiene esperanza a utilizar para avanzar su agenda de llevar la raza humana más allá de la humanidad, que estas mismas tecnologías están ahora vigentes. Y algunos de ellos también están incluidos en algunos de las mismas vacunas que están presentando como medio de salvar a vidas. Entonces, ¿qué hacemos en la luz de todo eso? Y ahora cuando reconocemos que estas tecnologías tienen la capacidad a modificar el genoma humano. Y también, no solo eso, pero también para borrar la firma que Dios había dejado en nuestro propio ADN. ¿Qué hacemos cuando vemos en la noticia, por ejemplo, esta semana en Colombia, en un pueblo en Colombia, 20,000 personas cerrado en su casa, bajo cuarentena? Todos los que no tienen vacuna están puestos bajo 14 días de cuarentena. Y cuando ellos abren esa cuarentena, va a ser abierto para dejar que algunos de ellos tomen su vacuna. Vemos en Estados Unidos el gobierno hablando sobre el pensamiento que ellos están contemplando a impulsar la inoculación en una forma compulsoria, en una forma compulsoria.
Entonces vemos que la libertad está colgado por algo bien delicado y cualquier momento en diferentes países va a ser cortado. Y cuando algunos países comienzan, así otros van a seguir. ¿Y qué va a hacer qué va a hacer en el mundo? ¿Qué va a hacer para ti? ¿Qué va a hacer por nuestros hijos? ¿Qué va a hacer el futuro? Porque si reconocemos que hay un peligro, hay peligros en estos productos que están promoviendo. Y nuestra conciencia, algunos de nosotros, algunos no ven nada mal, pero algunos de nosotros ven un gran peligro en recibir esas medicaciones. Y ve que estamos en peligro a deshonrar a Dios en eso. Entonces la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Y cómo vamos a enfrentar lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en mi país mismo? Si llegó el momento cuando esas cosas, esos productos llegan a ser compulsorio o obligatorio, ¿qué hacemos? ¿Qué voy a hacer? Y ¿será que no hay algo que puede hacer ahora? ¿No hay algo que puedo hacer ahora en preparación a las restricciones que vienen más allá? Alguien me preguntó recién, un amigo, ¿qué planes tengo? Y yo dijo a él que tengo tres puntos importantes en que yo está enfocando. Uno es, primero, no tomar la vacuna, para nada. Y eso significa ser preparado para enfrentar las consecuencias que van a venir contra los que no vacunaron. Si eso significa que no voy a poder comprar o vender, que no voy a poder integrar en ese sistema que va a avanzar, entonces estoy preparado a enfrentar afuera de la vida, afuera del sistema. Segundo, estoy actuando para tomar medidas para por mi sobrevivencia y la sobrevivencia de mi familia y mis amigos que van a tomar la misma decisión. Para que cuando no podemos comprar y vender, podemos sobrevivir. Eso significa dónde vamos a vivir. Debemos vivir en un lugar donde podemos producir nuestra propia comida, nuestro propio techo, y debemos tener planes para cómo vamos a vestirnos en este tiempo cuando no podemos comprar y vender. Y ese asunto de vestirnos es uno de los más complicados y más difíciles, porque podemos sembrar y comer lo que sembramos. Pero si no podemos vender y comprar, ¿cómo vamos a vestirnos? Porque no vamos a poder comprar así. Podemos tener nuestras esposas que pueden costurar. Pero para costurar necesitamos materiales. Entonces, y si no podemos comprar y vender y no hay material, entonces, ¿cómo vestirnos? Eso es algo para pensar, mis hermanos. Necesitamos volver a los antiguos artes, la antigua ciencia de preparar algodón, preparar lana para hacer tela. Y luego ahí va a poder costurar.
Pero si no si es mucho, para muchos de nosotros, estas habilidades son perdidos. Entonces, estaba hablando sobre eso a él, que sí, ese es el segundo punto. Autosostenibilidad. Y el tercero es para hacer algo para frenar, hacer lo que podemos hacer para frenar ese movimiento de tinieblas que está tomando el mundo como una tsunami. Y eso significa educarme en el asunto, en asuntos legales y eso. Pero yo había dejado eso a él, pero yo recibí un llamado de un hermano esta semana y él estaba hablando sobre la misma cosa y me pregunté. Y yo repetí lo mismo que yo había decidido a mi otro amigo. Y yo dijo, sí, el razón por qué el parte legal ponemos a la última es porque hay personas que van a decir sí y lucha y si no logramos nuestra meta, van a ir a tomar la vacuna, van a ir a integrar en el sistema y no importa. No importa si el sistema está mostrándonos claramente su rostro, su cara, que tiene no solo una cara, pero tiene un corazón bien anticristo. ¿Y cómo vamos a integrar en un sistema anticristo? Justo cuando sabemos que pronto la marca de la bestia va a ser la condición de comprar y vender. Entonces, pero mi amigo, y yo digo, pero en caso que hay personas que después, cuando no podemos, o si no logramos lo que esperamos, van a abandonar y van a ir a integrar en el sistema. Entonces, no, eso debe ser nuestro tercer punto, el tercer esfuerzo que vamos a poner. Primero es para enfrentar lo que viene, aceptando todas las consecuencias para mantenernos fieles a Dios. Y si no logramos para frenar o para parar, no importa, oremos nomás. Pero cuando yo menciono oración, la conversación se expandió en ese lugar. Y eso fue el fruto de la conversación con mi hermano esta semana, este mensaje que voy a hablar esta noche. Una llamada a las armas. Porque hay muchas, entre esas tres cosas que podemos decir que vamos a hacer. Si no llevamos nuestras verdaderas armas como cristianos, estamos luchando una batalla bien fútil. Estamos luchando sin la fuerza que necesitamos. Entonces, vamos a volver a contemplar lo que dice el apóstol Pablo aquí en 2 Corintios 10, versículo 3 y 4. Pues aunque andamos en la carne, estamos en un mundo material y necesitamos también cosas materiales por nuestra sobrevivencia. Entonces, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, si somos cristianos. Nuestra milicia debe llevarnos más allá de la carne, más allá de la material, más allá del mundo, de este mundo. La lucha que enfrentamos debe llamar nuestra atención a nuestra necesidad, a armas más grandes de lo que encontramos en esa esfera. Necesitamos recordar que tenemos armas que no son carnales.
Y es maravilloso esa escritura, ese pasaje, porque las armas de nuestra milicia, ¿quién es nuestro? ¿Quién son nosotros? Las armas de nuestra milicia, nosotros somos cristianos. Las armas de la milicia cristiana no son carnales. Entonces, ¿cómo son? No son M16, no son bazucas, no son cosas como eso. Pero, ¿qué son? Son, sino poderosas. Nuestras armas son poderosas. ¿Cómo son? Son poderosas en Dios. Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, hermanos, quiero animarnos esta noche para levantar nuestros ojos así a Él, quien está sentado en el trono, y recordarnos que tenemos armas contra todo lo que está enfrentándonos en este momento, en estos momentos de peligro, en estos momentos de grandes amenazas. Tenemos armas suficientes, más que suficientes aún. Amén. Amén. Porque nuestras armas encontramos armas en Dios, poderosos. Y es interesante que dice, cuando dice que son poderosos en Dios, ¿cuál potente es Dios? ¿Cuál es el límite del poder de Dios? ¿Dios tiene límite en su poder? ¿Cómo llamamos a Dios en respecto a su poder? Omnipotente. Omnipotente. Entonces, si dice el apóstol que nuestras armas son poderosos en Dios, ¿qué tipo de armas él está hablando? Omnipotentes. Armas omnipotentes. Ten ánimo, mis hermanos. Armas espirituales. Ánimo, hermanos. Ánimo. Tenemos armas poderosos en Dios, omnipotentes. ¿Para qué sirve esas armas? Son poderosos en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas que tenemos no son solo útil, no son cosas que son útiles solo para derrumbar, para destruir cosas débiles. No. Son efectivos para derrumbar cosas fuertes, fortalezas. Entonces, si usted miró a su alrededor y cuando usted miró a su alrededor, usted ve cosas fuertes. Cosas más fuertes que a usted, cosas más fuertes que a nosotros, aun cuando unimos, cosas más fuertes que nosotros. Ese no es causa para ser desanimado o para caer en depresión. Debemos recordarnos lo que la palabra de Dios nos dijo, que tenemos armas poderosos en Dios para destruir fortalezas. Amén. Derribando argumentos. ¿Están escuchando argumentos? ¿Recuerda ese video? ¿Recuerda esa canción de los LGBT? Amenazándonos, burlándonos
¿Cómo van a venir para quitar nuestros hijos y para convencerlos y recluirlos y llenar sus rangos con hijos de cristianos? Tenemos armas para eso también. Derribando argumentos y todo altivez. Estos argumentos vinieron con altivez, con mucho orgullo, mucha confianza. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Por qué ellos están viniendo con esos argumentos? Porque no conocieron a Dios o negaron la realidad de Dios. Están convenciendo a ellos que ellos solo están luchando contra una ideología. Ellos están armados con una ideología y están errando, están tomando el error, está cayendo en el error para pensar que el cristiano solo está armado con ideología. Hermanos, no estamos armados meramente con ideología. ¿El cristiano tiene argumentos? Sí. ¿Tiene filosofía? Sí. ¿Tenemos ideologías? Sí, en una forma, sí. Pero cristianidad no es solo una ideología. La cristianidad es una forma de vivir. Es un llamado a vivir en Dios. Y Dios no es una ideología. Hay una grande diferencia entre ideologías y la cristianidad. Una grande diferencia. Mientras las ideologías son componentes de pensamientos humanos nomás, impulsos que tienen su fuerza, la base de su fuerza en el pensamiento humano, y tiene su impulso para lograr o para mover en esfuerzo para lograr un meta basado en el pensamiento. La cristianidad tiene algo mucho más que el pensamiento de hombres. Para nosotros tenemos algo mucho más grande que eso. A la base de la cristianidad no es la ideología o los pensamientos nobles, aunque son de hombres. A la base de la cristianidad tenemos la voluntad de Dios. ¿Y qué significa eso? La voluntad de Dios es todopoderoso. La voluntad de Dios no es como el pensamiento del hombre, que es temporal y puede ser transformado o convertido o cambiado. No. La voluntad de Dios es eterno y es omnipotente, es seguro, es inmovable. Tiene fundamento en su ser mismo, en su naturaleza. La voluntad de Dios es libre. No es como la voluntad del hombre. La voluntad del hombre no es completamente libre. Porque tenemos muchas cosas que queremos hacer y encontramos dificultad a cumplirlo. Pero la voluntad de Dios no es así. La voluntad de Dios es completamente libre. Él hace lo que Él gusta, en cielo y en la tierra. Y nadie puede agarrar su mano y dice, ¿qué está haciendo? Parar ahora con éxito. El que ponerse en contra de la voluntad de Dios
pronto a tarde o tarde va a descubrir su error. Entonces, es tiempo que nosotros acordarnos cuál es la base de nuestro punto de vista, de nuestra posición en este mundo. No somos seguidores no somos meramente seguidores de filosofías de hombres o ideologías de hombres. No. Somos un pueblo que reconoce que la voluntad de Dios es digno de libertad en cielo y la tierra. Y por eso estamos organizados, formando nuestra vida en obediencia, en cumplimiento de su santa voluntad. Y ahora encontramos en problemas, porque hay otras voluntades que están levantando, queriendo ganar el lugar supremo. Seas ellos gobiernos o ideologías o cualquier tipo de voluntades que están levantando en contra de la voluntad de Dios. Estamos encontrando ahora conflicto. ¿Por qué? Estas voluntades quieren convencer a toda la familia humana que todos deben doblar su rodilla y dejar que estas voluntades dictar cómo debemos pensar, cómo debemos sentir y cómo debemos actuar. Y no importa para ellos si nosotros decimos, pero tenemos una voluntad suprema que está ya gobernando nuestra vida y no podemos unir los dos. Tocamos a elegir. Ellos están tan confiados que si ellos ponen alguna presión a nosotros vamos a dejar la voluntad suprema de nuestro Dios y Rey eterno y vamos a confesar que su voluntad es supremo y que su voluntad merece la autoridad para gobernar la tierra. Hermanos, ¿así vamos a hacer? ¿Vamos a hacer eso? ¿Vamos a negar la supremacía de la voluntad divina y causar que hombres con ideologías que sale solo de su mente equivocado, llega a ser supremo en la tierra? Que Dios nos ayuda, que eso no sea donde paramos. Entonces, pero Dios no nos llama a enfrentar estas voluntades rebeldes en el mundo solo con los mismos métodos o las mismas armas que ellos están utilizando. Sí, podemos utilizar argumentos, pero no es solo eso que Dios quiere que nosotros utilicemos. Tenemos armas para derribar sus argumentos y todo altivez de que se levanta contra el conocimiento de Dios y levantando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, encontramos la realidad en este versículo 5, que no es solo las ideologías mundanas que están enfrentando la libertad de la voluntad de Dios, pero también inclusivo nuestros propios pensamientos, nosotros mismos estamos oponiendo el cumplimiento de la voluntad de Dios en la tierra. Y por eso dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si vamos a ganar una victoria completa en el nombre de Cristo,
La guerra no es solo contra estas ideologías afuera. La guerra debe incluir toda exaltación al yo mismo contra el gobierno de Dios. Mis propios pensamientos y sentimientos que están en conflicto, están en enemistad contra la voluntad plena de Dios, debe ser traído a conformidad a la supremacía de Dios. Entonces, por eso el apóstol dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Cuál es ese castigo que vamos a traer contra la desobediencia? Es arrepentimiento. Arrepentimiento. Cuando descubrimos cuánto tiempo estamos pasando en rebelión contra Dios, en incredulidad, en falta de confianza y dependencia en Él. Ese castigo que vamos a traer contra esa desobediencia del pasado es el arrepentimiento. Vamos a mirar en nuestras Biblias, vamos a buscar Efesios capítulo 6, porque queremos saber qué son estas armas potentes que tenemos en Dios. ¿Qué son las armas potentes que el cristiano es llamado a levantar en guerra contra las filosofías, las ideologías y la tiranía que muestra su cara feo en esta tierra? Efesios capítulo 6, versículo 10 dice, el apóstol Pablo hablando, escribiendo, dijo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Está llamándonos la palabra de Dios ¿a qué? A fuerza, a ánimo, a valentía, a valor. Pero, ¿cómo vamos a llegar a este? Dice, fortaleceos en el Señor. No fortaleceos en tu confianza propia, en tu inteligencia, en tu energía, o en tu grupo, en tu número. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Wow, eso es interesante. Porque dice, fortaleceos en el Señor. Entonces está diciendo que la fuerza que necesitamos por esta lucha es una fuerza más allá de nosotros mismos. Es una fuerza divina que necesitamos. Pero, ¿cuánta fuerza divina necesitamos? ¿Qué nivel de fuerza vamos a necesitar? ¿Qué nivel de fuerza divino vamos a necesitar? Y él dice, y en el poder de su fuerza. Si decimos que un hombre es fuerte, él es un hombre fuerte, pero decimos que ese hombre fuerte hizo algo con toda su fuerza. Wow. El hombre fuerte hace algo con toda su fuerza. Ese es un espectáculo. Ese es lo que la Biblia está diciendo ahora. Está hablando que debemos fortalecernos en el Señor, quien es fuerte. Pero que en el poder de su fuerza, en el poder, es como estaba diciendo, que en la misma fuerza, cuando Dios hizo un esfuerzo, en ese mismo esfuerzo debemos estar. ¿Por qué necesitamos tanto fuerza? Porque nuestro enemigo también es fuerte. No tenemos llamado a derrumbar cosas pequeñas o cosas livianas o cosas débiles, pero a derrumbar, a destruir fortalezas. Y por eso este llamado es bien importante para nosotros esta noche, hermanos. ¿Cómo entonces fortalecemos en el Señor? El apóstol dice,
vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermanos, ¿qué es acechanza? ¿Qué es una acechanza? ¿Qué significa eso? Un ataque. ¿Un ataque? Una vigilancia. Vigilancia. Ser asediados. ¿Otra Ventaja. vez? Keila, ¿qué dice? Asediados. Es una amenaza oculta. Es un acoso. Una amenaza oculta. ¿Entienden? Entonces, significa que es una medida de guerra, pero está basado en un principio poderoso en lucha o en guerra. No importa si es una lucha en el ring, o una lucha en la calle, o una lucha de guerra. Hay un principio en artes marciales que es importante entender, que el elemento de sorpresa es bien poderoso en una guerra o en una lucha. Entonces está diciendo que nuestro enemigo tiene cosas de sorpresa escondido contra nosotros. Significa que está hablando sobre el arte de decepción en la lucha. Cosas escondidas que no esperemos. Engaños. Las acechanzas del diablo involucra la capacidad de Satanás para mentir, la capacidad de Satanás para desviar, la capacidad de Satanás para distraer, la capacidad de Satanás para Engañar. sorprender, engañar. Y por eso necesitamos vestir, es necesario vestirnos en toda la armadura de Dios. Versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. ¿Contra quién es nuestra lucha? ¿Carne y sangre? No. No. Entonces, cuando vemos todas esas cosas que está pasando, ¿quién está atrás de ellos? Satanás. Satanás. Es solo que él tiene esos mentes. Algunos de ellos son engañados. Algunos y muchos en el mundo ahora son engañados, impulsando la misma agenda de Satanás, pensando que está impulsando algo bien. Y eso mostró por qué el mundo está en tanto peligro de caer en el engaño de Satanás. ¿Por qué no conocen la voluntad suprema? No conocen la voluntad de Dios, no conocen la palabra de Dios. No pueden distinguir entre el bien y el mal. Por falta de conocimiento de Dios y su palabra, el mundo está cayendo en grandes engaños. Y es bien triste. El hombre, cuando el hombre está bajo el engaño de Satanás, una de las razones por qué él cayó en el engaño de Satanás es por confianza propia. Autoconfianza. Autoconfianza es siempre está en competencia con la fe. La persona que está viviendo en plena fe en Dios
no vive en autoconfianza. Estas dos cosas con dos cosas contrarias. Entonces, hoy en día estamos enfrentando algo. Todo el mundo está recibiendo un llamado a vivir en confianza en Dios o a vivir en confianza propia, a vivir en confianza en Dios o a vivir en confianza en el sistema, en dependencia del sistema. Y muchos están tomando una decisión para vivir en dependencia del sistema basado en su confianza en su propio juicio. No están dejando que Dios dictara a ellos lo que es correcto y está cayendo en los artimaños o en las acechanzas de Satanás. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobiernos, los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Wow. ¿Hay tinieblas en el mundo? Sí. ¿Mucho? Sí. Muchísimo. Pero hay muchísimas tinieblas en el mundo, pero encima de esa tiniebla que vemos en el mundo, hay gobernadores de esas tinieblas. Piensa en eso. Gobernadores de tinieblas. De este siglo. Contra huestes, estamos luchando contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Wow. Entonces no estamos hablando solo sobre potencias gubernamentales en lugares altos. Estamos hablando más allá, encima de ellos. Encima de nuestros presidentes, nuestros parlamentos, nuestros senadores, encima del Papa mismo, hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que están luchando contra ti, están luchando contra tu fe, están luchando contra tu destino en Cristo Jesús. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Interesante, hay un día malo. ¿Cuándo es eso? ¿Será que estamos En el pasando? futuro. ¿Será que estamos ahora en un día malo? Todavía creo. ¿Qué es un día malo? Cosas Un día peores que malo uno es cuando la lucha viene más allá de nuestra capacidad. Es cuando la lucha viene y sorprendernos. Y cuando pensamos que todo es paz y justo ¡pum! Estamos sitiados, estamos rodeados con el enemigo. Eso es un día malo. Un día malo es como que Jesús habló, que dice en Mateo 24, cuando veáis la abominación desoladora parando en el lugar santo, el que leer, entienda. Y Lucas 21, versículo 15. Perdón, Lucas 21, versículo 15. Dice, él dijo, porque yo os daré palabra y sabiduría. no, Lucas 21. Sí. Ajá. Entonces, así dice, yo os daré palabra y sabiduría, la cual no. Estoy equivocado. Lucas 21, versículo 20. Pero cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Ese es un día malo? Sí. Sí.
¿sí? Y ese día malo Jesús dice que debemos orar para que nuestra salida no sea en invierno ni en el día de reposo. El día malo es cuando el enemigo viene contra nosotros con todo su arma en una forma sorprendente. Y yo pienso que estamos pasando a un cierto nivel días malos ahora. ¿Quién esperaba? Entre todos nosotros que estaba estudiando profecía, ¿quién entre nosotros estaba esperando en 2019 que vamos a pasar una gran porción del tiempo año pasado cerrado en nuestras casas por miedo de un virus? Pastor, yo lo sabía porque, aunque no lo crea, hay hermanos en otros países de otras religiones que miraban lo que se estaba acercando, y yo no es que estoy partícipe de esos grupos, pero las noticias se corren muy rápido y entre ellos se comentaban qué es lo que venía adelante, y yo sabía lo que venía adelante en relación a la pandemia. Gracias a Dios. Gracias a Dios, todo no era completamente escondido, porque Correcto. cosas estaban pasando en 2019 también, hasta en octubre, pero mucho no estaba mirando, no estaba poniendo atención. Pero sí, yo creo que estamos en un tipo de día malo, aunque hay días más malos que vienen, no debemos dudar eso. Entonces, por eso debemos ponernos la armadura. Seguimos con la lectura. Gracias, mi hermana Esmirna. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cuál es la voluntad de Dios por sus soldados? Estén firmes. Sí, que después que luchamos, Estar quedamos preparado. parado. En otras palabras, es el enemigo que debe estar en el piso, no los soldados de Jesucristo. Voy a decir de nuevo, es la voluntad de Dios que cuando su ejército enfrenta al enemigo en batalla, que el que queda al piso no será el cristiano, no serán los soldados de Dios, pero los enemigos de Cristo Jesús, los enemigos del reino de Dios, los enemigos de verdad y la libertad, debe estar a los pies de los fieles de Dios. Amén. Esto es la voluntad de nuestro Dios. Así sea. Pero por mucho tiempo estamos llegado a ser acostumbrado a estar en el piso, a estar derrotados. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto comodidad con el derroto en la cristianidad hoy? Porque no estamos obedeciendo lo que Dios nos dijo. Las instrucciones de batalla, las instrucciones de lucha, estamos ignorando. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que podáis resistir, en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, algunos están tomando algunas partes de la armadura o algunos están yendo a la batalla sin nada. Entonces, ¿qué va a pasar en el final? No vamos a estar de pie. Estad pues firmes. ¿Ok? Entonces, antes que tomar la armadura, debemos estar firmes, hermanos. Firmes. Si es necesario morir en esta batalla, yo no voy a rendir a los enemigos de mi Dios y deshonra a mi Dios.
firmes en convicción, firmes en resolución, firmes en mente, firmes en corazón, firme en corazón. Aunque no tenemos todavía la armadura, cada soldado debe ser un soldado no externamente, debe ser un soldado interiormente. Sí, debemos ser soldados de corazón. No es cuando ponemos la armadura que seamos soldados. No, de corazón somos soldados. Y por eso estamos tomando la armadura de Dios. Porque tenemos corazones de soldados. Amén. Firmes. Amén. Íntegros. Y si no somos firmes, no perder el tiempo tomando la armadura. Porque la armadura Dios puede dar a otra persona que va a ser firme. ¿Sí o no? Pastor. Entonces, él dijo, parad firmemente. Estad pues firmes. Y luego, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Wow. Sin retroceder. Interesante. ¿Cuál es la primera cosa que él dijo que debemos tomar para la batalla? La armadura. Sí, pero primera pieza de la armadura que él nos da. La coraza. La fe. La verdad. La verdad. Coraza de justicia. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Mis hermanos, estamos recibiendo un llamado a las armas. Y la primera cosa que necesitamos para ser exitosos soldados para nuestro rey es que debemos asegurar que estamos en la verdad y que tenemos la verdad en nuestro lado, que no estamos equivocados, que no estamos engañados, que no estamos luchando por la mentira. Amén. La verdad. Si no tenemos la verdad en nuestro lado, entonces todo el resto de la armadura no sirve para el avance del reino de Dios, pero sirve para el avance del reino de tinieblas. Y es como alguien me responde, no sé si responde a mí personalmente, pero en un grupo ayer alguien respondió, y debe ser un grupo de verdad presente. Pero alguien pone algo ahí y dice que no debemos estar luchando contra estas medidas, porque estas medidas son para llevar la vida a la gente, a la población. Porque las vacunas son para la vida, son para la sanidad de las naciones. Y dice que en vez de hablar estas cosas negativas, debemos estar mostrando al mundo y mostrando a nuestros hermanos la similaridad entre las vacunas y el árbol de la vida. Porque el árbol de la vida, sus hojas son para la sanidad de las naciones. Y yo veo que esta persona que publicó eso, sí está luchando, pero está luchando equivocadamente. Él no tiene la verdad en su lado. Y el árbol que él está promoviendo, tristemente, no es el árbol de la vida, es el árbol del conocimiento del bien y del mal.
Entonces, si no tenemos la verdad en nuestro lado, podemos ir luchando, pensando que estamos avanzando el reino de Dios. Jesús nos dijo que la hora viene cuando ellos que matan a ti van a pensar que ellos están haciendo servicio a Dios. Entonces, ¿cómo vamos a saber que tenemos verdaderamente nuestros lomos ceñidos con la verdad? Todo lo que estamos haciendo debemos examinar en la luz de la palabra de Dios. Siguiente. Y vestidos con la coraza de justicia. ¿Es posible establecer justicia y rectitud sin la verdad? ¿Es posible? No lo es. No. No. Entonces, mira, cuando vemos un movimiento en el mundo que comenzar a restringir, a poner restricción a información, a poner restricción a la expresión, sabemos que eso no está en el lado de la justicia. Porque si comenzara a restringir, a poner límites a la información, es otra forma de poner límites a la verdad. Y sabemos que Dios no trabajará así. Entonces es obvio que está pasando en ese mundo. El último año, tanto tiempo que llegó a nosotros por sorpresa, tantos movimientos, tantos esfuerzos para censurar información. Mientras otras cosas no son censuradas. ¿Será que es por motivo de bien? Porque hay tanto censura en el mundo hoy. ¿Será pues por la protección de la gente? ¿Protección de la población porque hay tanto censura en el internet y en los medios de comunicación? ¿O es una lucha contra la verdad para que la justicia puede ser derrumbado? Porque cuando no hay verdad, no hay forma de establecer la justicia y no hay libertad. Entonces, vestidos con la coraza de justicia, debemos asegurar que nuestra lucha es por la avance de la justicia, la rectitud. Y justicia no comienza con el hombre, justicia comienza con Dios. Entonces, nuestra lucha no es solamente por nuestra vindicación. Nuestra lucha no debe ser solamente por nuestro bienestar, por nuestra seguridad. Nuestra lucha debe ser de más allá de nosotros mismos. Estamos luchando por la vindicación del nombre santo de nuestro Dios. Él es justo. Y Satanás está acusando a él, diciendo que él no es justo. Y había convencido y está llegando a convencer a todo el mundo que el más grande enemigo de la paz humana es Dios mismo. Dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y hemos hablado algunas semanas atrás sobre el evangelio y sobre los pies hermosos de los que lleva el evangelio. Entonces hay algo aquí también por nuestros pies para que podamos llevar el evangelio de la paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe. El escudo de la fe con que podáis apagar todas las dardos de fuego del maligno. Hermanos, necesitamos ese escudo de fe hoy. Yo creo. Si no ponemos confianza en Dios,
las dardas de Satanás van a llegar a nuestros corazones. Pero el escudo de la fe nos da coraje. Y el escudo de la fe tiene algo que mantener el escudo con nosotros. Y eso es la confianza en las declaraciones de Dios. La confianza en lo que Dios decir sobre nosotros mismos. Y lo que Dios decir sobre su Hijo amado. Lo que Dios hizo en su Hijo amado, condenando Él en nuestro lugar, para que Él pueda salvarnos de nuestra propia condenación, lo que merecemos. Eso es la base de todo que llamamos el círculo de fe. Al centro de ese escudo encontramos la maravilloso intercambio de Dios por la expiación del pecado en Cristo Jesús. Si la fe que estamos hablando no tiene raíz en lo que Dios había hecho en Cristo Jesús, no sabemos lo que estamos hablando cuando hablamos sobre fe. Sí, la fe incluye confianza en Dios para proveer por mis necesidades. Por supuesto, sí. Pero ¿por qué voy a tener esa confianza que Dios va a proveer todas mis necesidades? Yo puedo confiar que Dios va a proveer todas mis necesidades porque no era necesario que Jesús murió para que Dios dame comida o para que Dios sana mi cuerpo. Pero era necesario que Jesús muriera en la cruz para que Dios me salva de mi condenación y separación eterna de Él. Entonces, si Dios estaba dispuesto a pagar tan grande precio para proveer para mí y para ti una puerta abierta por lo cual podemos escapar la damnación, la condenación y entrar en la salvación, entonces, ¿por qué entonces Dios nos va a proveer con Cristo todo lo que necesitamos por nuestra sobrevivencia? Entonces, sobre todo debemos tomar la escudo de la fe. Con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación. ¿Por qué necesitamos el yelmo de la salvación? Porque Satanás puede jugar con tu mente, jugar con nuestros sentimientos, jugar con nuestros pensamientos. ¿Sabe que cuando Juan Calvino estaba a punto de morir, el enemigo vino con su ataque? Su ataque era contra su mente. Y el enemigo dijo, usted no preocupe, usted va a ir al cielo, sin duda. Usted va a ir al cielo. No hay necesidad a preocuparse. Usted va a ir al cielo. Es seguro que usted va a ir al cielo. Dios tiene lugar para ti ahí. Porque mira cuántas personas usted ganó por el reino de Dios. Mira cuánto bueno usted había hecho en tu vida. ¿Piensa que Dios va a rechazarte? ¿Alguien que fue tan valioso por su reino? ¿Qué dice, hermanos, sobre esa sugerencia? Las obras no son nada. Imagínense, Juan Calvino había tomado esa sugerencia y decir, es verdad, tanto bueno que yo había hecho, tanta gente que yo ganó por el reino de Dios. Entonces, ¿a dónde él va a poner su esperanza? En En sí sus mismo. propias obras. Pero gracias a Dios, él discernió y él dijo, él reprende al enemigo, dice, no es por eso que yo voy a tener esperanza. Solo Jesús puede salvarme. Y luego el enemigo volver y el enemigo traer a él a todos sus pecados. Todos sus pecados y todo el bulto sobre su conciencia.
y todos sus errores y todas sus debilidades en el ministerio. Y dice, sin duda usted no puede entrar porque usted es un gran pecador. Usted mismo sabe que usted es un gran pecador y no merece. Entonces, usted está frito. Dios no tiene lugar para ti. Porque tus pecados son grandes. Y el hombre, a punto de morir, decir, sí, usted es muy correcto, Satanás. Yo no tengo lugar allí que yo merece en la presencia de Dios. Y justo por todos esos pecados y todas mis falencias, aún en el misterio y en la obra de Dios también, no tengo nada, yo no merezco nada en la presencia de Dios. Pero gracias a Dios, Él envió uno que tomó todo lo que yo merece. Y mi única esperanza para ver el rostro de Dios en paz es Él y lo que Él ha hecho por mí. Y así escapó el enemigo cuando Él dijo eso. El enemigo ataca la mente, ataca la cabeza. Dos partes más vulnerables a un cuerpo humano, el cuerpo humano es el corazón y el cerebro. Y debemos guardar bien el corazón. Debemos guardar bien nuestra mente. Significa que debemos tener el corazón de justicia por nuestro corazón y debemos tener también el Yelmo. el yelmo de salvación. ¿Cómo? Dice que el coraza de justicia y el yelmo de salvación. ¿Qué va a proteger nuestra mente bajo la prueba de Satanás? La seguridad de salvación en Cristo Jesús. Si no tenemos el yelmo. Escucha, hermanos. Si no tenemos seguridad de salvación en Cristo Jesús, no tenemos yelmo. Y si no había pensado en eso antes, ahora es el momento porque estamos yendo a guerra. O la guerra mismo está yendo a nosotros. ¿Tiene su yelmo de salvación? Finalmente dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todo el resto de la armadura son armas protectivas, de defensa nomás. Pero aquí llegamos ahora a un arma ofensivo, un arma que podemos utilizar para avanzar. Defensa, avanza. Defensa, avanza. Y es la palabra de Dios. Hermanos, si queremos que la causa de Dios avance en este siglo de tinieblas, debemos ser diligentes en el manejo de las Escrituras. Debemos ser más diligentes en el estudio de la palabra, en la lectura de la palabra, en el tiempo que pasamos con la Biblia. Si queremos que la causa de Dios avance en este siglo de tinieblas y blasfemia, debemos volver a la Biblia. Es el escudo, es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. Es maravilloso eso. ¿Cómo tenemos la Escritura? Hombres santos hablaron
inspirado por el Espíritu Santo. Inspirado, soplado, el Espíritu Santo sopló sobre ellos. Y por eso, y el resultado es estas palabras. Significa que cuando nosotros manejamos la Biblia, debemos estar bajo el mismo soplo del Espíritu. Ahí vamos a encontrar el poder de la espada. Porque cuando un soldado de Dios lleva la espada y saca su espada de su scabbard o de su, no sé en español, pero saca su espada. De su vaina. De su vaina, gracias. Cuando el soldado de Dios, el verdadero soldado de Dios saca su espada de su vaina, no es solo una espada de doble filo que él está sacando. Está sacando una arma de fuego. No es como cualquier espada, metal. Es una arma de fuego. Y debe tener algo que enciende ese fuego. Y su espada y su corazón son conectados. Para que la espada sea encendido con fuego santo. Su brazo, su mano y su corazón debe estar conforme, bajo la conformidad de él quien da esa espada, el Espíritu Santo mismo. Porque si no, la espada quedó sin fuego nomás. Entonces, cuando tomamos la espada del Espíritu, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Debe estar encendido con un fuego santo para que puede cortar, llegando hasta la división de hueso y discerniendo hasta los pensamientos e intentos del corazón. Pero hay otro arma ofensivo también. Dos armas ofensivos tenemos. La espada del Espíritu. ¿Y cuál es el otro, hermanos? La oración. La oración, la oración. Gracias, sí. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mira cómo habla Pablo sobre oración. Orando ¿cuándo? En todo tiempo. Ojalá que mis hermanos no están durmiendo. Ojalá mis hermanos, porque estamos en guerra. Estamos en guerra y Dios está llamándonos a tomar nuestra posición. Oración, ayuno y vigilia. Sí. Orando en todo tiempo. Significa que debemos estar practicando, vivir en comunión, plena comunión con Dios en todo tiempo. Con toda oración y súplica. Ayuno y vigilia. ¿Y súplica cómo? Súplica en el Espíritu. Wow. Amén. Mira, estas dos armas ofensivo, los dos son conectados con el Espíritu. El espada del Espíritu, la palabra de Dios, conectado con el Espíritu. La oración, conectado con el Espíritu. ¿Cómo utilizamos los dos? El espada del Espíritu es lo que utilizamos así a este nivel, horizontalmente. Conquistamos terrenos para Dios con el espada del Espíritu. Utilizamos la espada para llegar al corazón, a los corazones de personas. Para avanzar el reino de Dios aquí en la tierra. Utilizamos el espada del Espíritu
para que el Espíritu puede llegar a tener entrada en corazones nuevos. Traemos la semilla de la palabra. Pero la oración es una espada, es un arma del Espíritu también, pero ¿de dónde dirigir nuestra atención? ¿Al nivel horizontal o al nivel vertical? Horizontal. Con el espada horizontal, a ese nivel, a ese plano. Pero cuando estamos utilizando la arma de oración, ¿dónde dirigir nuestra atención? ¿Horizontal Vertical. Hacia o Dios. vertical? Vertical. Vertical. Entonces, sí. Los dos espadas involucran expresión. Porque cuando estamos utilizando el espada del Espíritu, estamos dando expresión. Estamos hablando a otras personas, pero estamos hablando no por nosotros mismos. Estamos hablando como representante de alguien arriba. Y estamos pronunciando, confesando las mismas palabras de Dios. Pero cuando nosotros estamos utilizando la arma de oración, estamos llevando cosas, preocupaciones, condiciones, necesidades, temores terrenales y llevándolo a la dirección, expresándolos a la dirección de Dios. Y es maravilloso, mis hermanos, qué privilegio que tenemos. ¿Qué privilegio tenemos para llevar nuestras dificultades, nuestras debilidades, nuestros temores, nuestras dudas y llevarlo en el Espíritu y a través del Espíritu al trono de Dios? Pablo dice que el Espíritu también intercede por nosotros con Gemidos indecibles. Con gemidos, gracias, hermana Nubia. Con gemidos que nosotros no podemos expresar. En el mismo idioma celestial, más allá del idioma celestial, en el mismo idioma divino, el Espíritu Santo trae nuestros temores, nuestras preocupaciones, nuestros cansancios, nuestras debilidades. Él trae al trono de Dios en el mismo idioma de Dios. ¿Qué privilegio tenemos? Hermanos, ¿por qué está ahí en una esquina desanimado? ¿Por qué está ahí lamentando una vida derrotado, una vida derroto? Cuando tenemos armas poderosas en Dios por la destrucción de fortalezas. Mira cómo Pablo dijo sobre la oración. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Ok? Bien, oración debe estar en el Espíritu. Debe ser sincero. Debe ser abierto. Cuando venimos a Dios, no debemos estar allí tratando para cubrir algo. No. Debemos ser desnudos delante de Dios. Aunque pensamos que lo que Dios va a ver es feo, debemos desnudarnos. No hay lugar para hipocresía delante de los ojos de Dios. Velando en ello con toda perseverancia. La oración es un llamado, la oración efectiva es un llamado a perseverancia. Debemos aprender a orar, mis hermanos. Debemos aprender a perseverar en oración. Cuando Jesús estaba a punto a entregar su vida,
él dijo, todo va a estar ofendido por mí esta noche. Porque la escritura va a ser cumplido que el pastor va a estar herido y todas las ovejas van a estar dispersadas. Y Pedro respondió a Jesús y dijo, aunque todo seas ofendido, pero no yo. Estoy listo para ir a cárcel y la muerte para ti. Jesús dijo a Pedro, velad y orar para que no entre en tentación. Cuando ellos llegaron al jardín de Getsemaní, Jesús dejó a sus discípulos y dice, orar y velad para que no entre en tentación, y dejéos a un lugar para orar los tres. Y él ir a un lugar apartado para su comunión con Dios en privado. Pero después él volvió. Cuando él volvió, él ve a ellos durmiendo. Y él habló con Pedro y dice, Pedro, usted está listo para ir a cárcel y muerte para mí, pero no puede velar conmigo una hora. Mis hermanos, si vamos a poder vencer al enemigo, si vamos a poder estar en pie cuando el enemigo viene con sus acechanzas, vamos a necesitar va a ser muy importante que seamos pueblo de oración, pueblo de comunión con Dios, un pueblo que sabe cómo velar con Dios, cómo velar con Cristo, perdón. Perseverancia es importante en ese arma. Requiere la disciplina de perseverancia, hermanos. La oración requiere disciplina de perseverancia y paciencia. No es porque Dios no había dado una respuesta inmediatamente que significa que vamos a parar ahora. Especialmente si sabemos lo que estamos pidiendo es según su voluntad. Debemos perseverar y seguir clamando. Y quiero decir, para los que todavía no estaba ejercitando este arma en una forma vivo, en una forma real, quiero animarte, mis hermanos, y quiero decir, por favor, debemos entender que cuando venimos a la presencia de Dios, Dios nos probarnos. Dios nos pone a prueba. Así también cuando venimos a la palabra de Dios, cuando venimos a la Biblia, Dios nos pone a la prueba. Si queremos ser gente que disfrute, que pasar tiempo con la Biblia provechosamente, debemos saber que Dios va a probarnos. Si solo vemos y leemos un rato y salir y no recibimos nada y dice, nada pasó, nunca, la Biblia es difícil. Todo el tiempo va a ser lo mismo para ti. Pero el momento que usted decidir que yo no voy a salir hasta que Dios me habla, hasta que Dios me abra mi mente, mi corazón, hasta que Dios abre su palabra hacia mi alma, y usted persevera ahí en la presencia de Dios, ahí usted va a ver que Dios realmente habla a sus hijos. Cuando usted llegó a la presencia de Dios y rodearse y decir que yo no voy a soltar a Él hasta que Él me da respuesta a mis oraciones, hasta que Él me ayuda en mis problemas, hasta que Él me da libertad de las cadenas, usted no va a saber de la realidad de qué es la oración. La oración es maravillosa. Entonces, debemos perseverar y
no solo por súplicas por nosotros mismos, pero también por todos los santos. Y Pablo añadir aquí, yo puedo decir a ustedes, y por mí, orar por mí, mis hermanos, a fin de que al abrir mi boca me sea dado palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Mis hermanos, las armas de nuestra milicia no son carnales. Son poderosos en Dios para destruir fortalezas. Podemos hablar sobre lo que había pasado en diferentes lugares. Yo pienso ahora en el gran avivamiento, el gran despertamiento en los Geles, en los Hebrides, en Reino Unido, en 1939, entre 1939 y 1949. No estoy seguro. Pero en ese tiempo había un gran sequía espiritual. En ese tiempo la iglesia principal era una iglesia, en ese lugar era la iglesia presbiteriana. Pero la iglesia había caído en formalismo completo. Solo predicar, los predicadores para predicar nomás y nada. Los jóvenes habían abandonado los cultos. Pocos jóvenes estaban en las reuniones. Pero había dos mujeres ancianos que estaban mirando la condición. Ellos no podían ir a la iglesia, no podían salir de sus casas. Estaban en su cama nomás. Pero un día el pastor vino visitando cada uno de ellos y contó sobre lo que pasó, porque ellos hicieron una convención y pocos jóvenes vinieron a la convención y el pastor estaba tan desanimado. Y el pastor visitando uno de las señoras ancianas contó sobre la situación tan lamentable. Y dice, yo estoy a punto a tirar la toalla. No quiero más. Y la señora anciana dijo, pastor, ¿qué dice? ¿Qué dice, pastor? ¿Usted tiene rodillas? ¿Tiene boca para hablar? Y dice que va a tirar la toalla. Cuando usted puede orar, pastor. Ora, pastor. Ora. Si piensa que está solo, entonces busca un diácono. Busca algunos diáconos y algunos ancianos. Y busca un lugar y comienza a orar. Yo también voy a orar. Y este día, después de su visita de esos dos señoras enfermos que no podían salir de su cama, el pastor hizo un compromiso para comenzar a orar. Estas mujeres estaban orando. Ellos oran por la iglesia 8 horas por día. Porque no podía hacer nada más que leer su Biblia y orar. Estaba en su cama todo el tiempo. 8 horas por día ellos estaban orando. Y el pastor habló con algunos ancianos y algunos diáconos. Y ellos buscaron un estable. Un lugar donde ellos guardan
Establo o granero. ¿Ah? Establo, granero. Granero, un granero. Entonces encontraron un granero y cada viernes ellos comenzaron a orar allí. Y oraron por semanas. Y un viernes, cuando ellos estaban allí, había un diácono joven. Y él estaba orando. Y viene a él Salmo 10. Salmo. Un momento. Es Salmo 24, perdón. 24. Salmo 24. Versículo 3. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Amén. Y cuando él dijo eso, él cayó, estaba parando, y cayó a su rodilla, y él comenzó a decir, Dios, mis manos son limpios. Mis manos son limpios. Y cuando él dijo eso, el Espíritu Santo comenzó a soplar, no solo sobre él, pero sobre todos. Un espíritu de suplicación y oración fue derramado sobre este pequeño grupo de hombres quien estaba orando. Como lo que leemos en Zacarías capítulo 10. Zacarías capítulo 12, perdón, versículo 10. Zacarías 12, versículo 10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y me darán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Algo como eso pasó ahí, en este lugar, cuando ese joven dijo eso a Dios. El pastor comenzó a llorar, comenzó los ancianos a confesar sus pecados, a pedir perdón de Dios, misericordia y piedad. Y así comenzó el reavivamiento. Amén. Y Dios comenzó a orar con más fervor cada viernes, hasta que comenzó también a reunir lunes. Y comenzó a reunir ahí también lunes, miércoles, viernes. Y llegó el momento que ellos no podían controlar su deseo, su apetito para estar en la presencia de Dios, que estaban allí todas las noches, en este mismo lugar. Y una noche cuando ellos estaban allí,
clamando a Dios por el despertamiento de su comunidad. A las 2 en la mañana, ellos comenzaron a ver luces. La gente comenzó a despertar en sus casas. Ellos no sabían que ellos estaban ahí orando. No sabían. Pero el Espíritu Santo comenzó a mover en esa comunidad, que la gente no podía quedarse durmiendo en sus camas. Comenzó familia por familia a levantar temprano en la noche, poniendo luces, y la gente comenzó a orar. Yo imagino padres de familia, algunos madres de familia, estaban orando ahí en secreto. Pero ellos ahí, en ese lugar secreto, podían ver que no había oscuridad más. Cada noche, más luz, más luces, más luces. Según la obra del Espíritu Santo que estaba despertando la gente en sus casas. ¿Y sabe qué pasó, hermanos? Llegó una noche cuando muchas casas estaban llenas de luces, pequeñas luces de lámparas. Pero comenzó a haber una fenómeno, una luz comenzó a bajar del cielo encima de todas las casas donde había los pequeños lámparas encendidos. Donde la gente estaba orando, comenzó a descender una shekinah sobre estas casas, sin que la gente adentro sabía. Era ese grupo que estaba orando desde el inicio, que fueron testigos. Pero eso no es solo. Ellos decidieron que van a tener una reunión para llamar a la comunidad junto para orar y para buscar al Señor. Ellos organizaron para invitar un predicador. Y llegó el día que venía el predicador. Y ellos organizaron la reunión. Y algunos de la gente que estaba orando, sí, que estaba ya despertado, vinieron. Pero los jóvenes no. Y ellos estaban allí y ese predicador da su charla y terminó. Yo pienso que era después de 9 terminó la reunión. Y estaban volviendo a su casa. Y ese joven diácono estaba ahí cuando el predicador descendió del púlpito y estaba pasando. Y el joven habló al predicador y dice, no preocupe, no sea desanimado, señor Luis, señor, ¿cuál es su nombre? Yo olvidé el nombre del predicador. Señor Campbell, no sea desanimado, señor Campbell. Vamos a ver la gloria de Dios. Y otra vez él cayó y comenzó a orar. Y cuando él comenzó a orar, es como que él no sabía, él estaba en otro mundo orando. Y cuando él comenzó a orar, él fue a la puerta y ver gente comenzando a volver a la iglesia. Y esa noche la iglesia se llenó después de la reunión. Había en otra parte en la comunidad una baile. Y justo cuando este joven dobló su rodilla, clamando, y después que él dijo al predicador, va a ver la gloria de Dios. La gente que estaba en este baile, el Espíritu Santo entró en este lugar. Y cuando cayó el Espíritu sobre ellos, quien estaba ahí bailando,
ellos no podían permanecer allí. Tenía un sentido de su pecaminosidad tan fuerte que comenzó a clamar, Dios, ten piedad de mí, ten piedad de mí. Y ellos corrieron hasta la iglesia. Y ahí encontró que había gente, un poco gente ahí en la iglesia. Y la iglesia se llenó de los jóvenes. Y así comenzó ese gran avivamiento, ese gran despertamiento en Lewis, la isla de Lewis. Y en el transcurso de ese periodo de 5 años que el Espíritu Santo estaba moviendo allí, todos los bares, todos los tabernos, todos los cárceles, todo fueron cerrados. No había nada de crimen, nada. La gente pasó las noches orando, clamando a Dios por la conversión de sus seres queridos que no eran convertidos. Era un lugar donde el fútbol era muy popular. Y ellos comenzaron a pagar mucho dinero para que la gente jugara fútbol, porque no había nadie para jugar fútbol. Nadie. Porque todos solo tenían interés en ir a reuniones de oraciones. No podían pagarlo suficiente dinero para que ellos puedan jugar fútbol. No había nadie en la cárcel. Y entonces la policía no tenía nada para hacer porque no había crimen. Entonces, ¿qué hizo la policía? Comenzaron a reunirlo en su estación para practicar cuartet. Y ellos practicaban durante el día y en la noche fueron a la reunión para cantar como cuartet y como grupos. Ese era el trabajo de la policía en Lewis. Cuando el superintendente de policía viene, él quedó sorprendido sobre este lugar. Mis hermanos, tenemos armas y tenemos un llamado a levantar nuestras armas. Nuestras armas no son carnales, pero son poderosos en Dios por la destrucción de fortalezas. Dios había hecho grandes cosas en el pasado. Dios había hecho grandes cosas. Probablemente aquí hay personas que pueden dar su propio testimonio sobre lo que Dios había hecho cuando usted busca a Dios con sinceridad y perseverancia en su vida. Y ahora hay necesidad. Hay necesidad que el pueblo de Dios volver a examinarnos. Si realmente estamos vestido en la armadura completa de Dios. Si realmente estamos llevando el espada del Espíritu y si estamos con la arma de oración. Mis hermanos, tenemos una oportunidad bien especial aquí, nosotros mismos aquí. ¿Por qué? Estamos aquí reuniendo todos los jueves. Y podemos organizarnos también para orar, para entrar en ayunos, para entrar en vigilias, para clamar a Dios, porque mira, mis hermanos, estamos rodeados con el enemigo. Y sus soldados son bien confiantes, son llenos de confianza propia. Pero nuestra confianza no es en nosotros mismos. Debemos tener una confianza que es trascendente de la confianza que encontramos en el enemigo. Porque nuestra confianza es en nuestro Dios. Y Él es suficiente. Imaginen eso.
Esta comunidad de Luis, donde no solo podía encontrar una sola persona jóvenes en las reuniones de la iglesia, pero por 2 mujeres consagradas que conocían a su Dios, clamando a Dios 8 horas por día, llegó un maravilloso reavivamiento que está escrito ahora en la historia, que transformó una comunidad, una isla entera, como la misma puerta del cielo, un pueblo santo, un lugar donde no había crimen, no había mentira, no había nada de esas cosas. La conversión de un pueblo entero, de un país, de una isla entera. Y ese reavivamiento se expandir a otras islas ahí. Usted puede investigar el gran avivamiento de Luis, los Hebreos. Probablemente yo voy a dejar un link en nuestro grupo después. Pero hermanos, toma ánimo. Tenemos un llamado. Y ese llamado nos llevó a recordar que Dios nos da en Cristo Jesús una armadura suficiente y completa. No necesitamos ir a comprar nada. No, todo está comprado. Y no es cualquier cosa inferior. No. Cada parte de nuestra armadura tiene la firma y tiene la firma misma del Rey del universo. Es glorioso nuestra armadura. Y viene gratis, pagado por el Cordero de Dios. Vamos a orar. Y quiero decir, hermanos, antes, para que la oración sea efectiva, la oración es efectiva cuando él o ella que está orando es una persona que está con Dios en secreto. La oración pública, la oración intercesora, no puede ser efectivo si no estamos en secreto personalmente con Dios. Si queremos ser soldados que utilizan efectivamente la arma de la oración, debemos estar con Dios en secreto. Cuando el resto está durmiendo, debemos estar ahí. Y si no puede así, ahí encontrar un lugar en secreto adentro, entonces afuera, bajo las estrellas. Ahí va a encontrar a Dios. Y ahí cuando usted tiene una audiencia con Dios verdaderamente, por la primera vez en su vida, si nunca tenía eso, estoy hablando a los que no tienen esa experiencia. Si usted no puede decir, yo había experimentado eso. Cuando usted experimentó, nunca va a mirar ahora la oración como una carga más. Va a ser el gozo de tu vida. Porque usted va a querer ir. Cada momento que usted tiene libre va a querer estar en la presencia de Dios. Y ahora es el momento que Dios esperar y Dios necesita. La causa de Dios necesita obreros y soldados así, que está instante en el espíritu, que Dios puede hablar y escuchamos. Ese es el momento, mis hermanos, porque la guerra está enfrentándonos y que Dios nos ayuda a despertarnos, a levantarnos, poniendo la armadura para que cuando Él da el orden, podemos ir a la guerra para la victoria. Dios te bendiga, mis hermanos.